Siempre es un gusto fortalecer el puente creativo, charlar con mentes que están siempre a través de la narrativa contando muchísimas historias que nos enlazan y en este caso un puente transatlántico con la escritora mexicana Brenda Navarro para platicar sobre sus historias, las historias que nos conmueven y sobre todo lo que está pasando en este 2026. Estoy muy contenta de estar contigo conversando. Me siento muy honrada de que me quieran escuchar en México siempre. Nos encanta darle seguimiento. Estamos en una generación increíble de mujeres que están subrayando estos temas relevantes que más allá de verlos en otros formatos, me refiero como a noticieros y demás, nos acercan y nos hacen más sensibles a la fuerza social que tenemos acá en México. Brenda, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata este 2026? ¿Y qué se siente echarle un vistazo al pasado, desde casas Uy, vacías hasta tus personajes en ceniza en la boca? bueno, pues yo creo que 2026 está siendo un gran año para mí, la verdad. Me siento como muy agradecida porque en efecto, o sea, hoy vamos a hablar un poco de casas y de Ceniza en la Boca o sea, Ceniza se publicó en 2022 y Casas se publicó en 2019 y me siento feliz y agradecida de que no hay día que no hable de la novela, de las novelas de una o de otra forma, están como muy vigentes, siguen estando dentro de las conversaciones literarias, pero también en otros espacios que no tienen que ver solo con lo literario y creo que a pesar de que el mercado editorial ahora mismo tiene como muchas redes, no es lo normal y no es lo habitual dentro de las editoriales independientes como es Sexto Piso, ¿no? Así que me siento contenta de que lo que fue un pasado todavía siga afectándome y transformándome todos los días. Y hablando justo de transformación, Brenda, ¿cómo viven las historias en tu mente, pero sobre todo cómo conectan con el corazón, con la realidad y con esta construcción literaria? Ah, pues es una gran pregunta. Mira, yo quiero creer que justamente la inconsciencia de no comprender qué parte de mi trabajo como dentro del juego del lenguaje hace que las emociones sean parte importante de la lectura, es lo que me da la fortuna de no creérmela en el sentido de justamente cuando estoy escribiendo no pienso en estas cosas. Sí pienso que cada palabra debe de tener un significado y un significante importante a la hora del ritmo, ¿no? Que para mí es súper importante cuando estoy trabajando y también creo que tiene que conectar con las frases, ya sabes, artículo, sujeto, verbo, predicado, que sean palabras que sean sonoras, pero que también transmitan justamente una emoción mientras las estoy leyendo en voz alta, pero no podría yo decirte que cuando estoy escribiendo me parece importante o que tengo en la mente justamente que lo vayan a leer así. Y yo creo que esa pulsión que tienen las historias es más bien parte del hecho literario, como dicen los franceses estructuralistas, ¿no? O sea, nosotras escribimos algo y de pronto quienes lo leen son quienes hacen que el hecho literario suceda y me parece además muy enriquecedor cómo ustedes lectoras leen mis historias con una perspectiva muchísimo, muy diferente a lo que yo pienso, ¿no? O sea, yo con Casas siempre pensé que estaba hablando de desapariciones y la mayoría de las lectoras piensa que es más bien de maternidades, ¿no? Y con Ceniza en la boca pensé que estaba hablando del duelo como en un concepto muy amplio, como el síndrome de Ulises, como el hecho de perder a alguien, o sea, que tienes frente a ti, y para la mayoría de las lectoras tiene que ver más bien con migraciones, ¿no? O sea, sí es importante el duelo, pero las migraciones como fenómeno político. Así que yo hago una cosa y las lectoras hacen otra cosa y lo agradezco tremendamente. Total, hay un ejercicio ahí singular entre la lectura y la creación,
cómo nos enlazamos y cómo a través de nuestras experiencias también vamos agrupando eso que vamos leyendo. Brenda, también he tenido oportunidad de platicar con muchas mujeres de mi generación, platicando sobre, bueno, ampliando la conversación sobre lo que nos está, bueno, el momento de las mujeres y hablamos siempre del síndrome de la impostora. Y Mm. ahorita que decía sobre hablar todos los días de tu novela, de lo que hacemos, de lo que nos representa y de la manera en la que estamos viviendo en estos tiempos como mujer, ¿cómo te va con eso? Uy, es muy interesante que me hagas esta pregunta en este momento de mi vida. Mira, yo creo que, por supuesto, lo viví, ¿no? En su momento yo me sentía como muy tímida, siempre estuve como pululando dentro del extrarradio del mercado editorial, creyendo que tal vez yo no era una persona capaz de ser escritora, porque ya ves cómo nos venden el canon, ¿no? Un escritor o una escritora es esta persona con bibliotecas grandísimas, con una cultura a la que solo tienen acceso las élites, ¿no? O sea, yo, por supuesto, no vengo de ninguna élite, mis padres ni siquiera tuvieron una carrera universitaria, es decir, como que nunca pensé que yo pudiese ser eso de forma profesional. Pero también es verdad que uno tiene que ser un poco inconsciente de las condiciones políticas y económicas a las que pertenece y aventarse, entrar al vértigo. Y yo ahora mismo te puedo decir que ser escritora profesional sí que te cobra una factura muy grande en tu vida personal. No se te perdona que tengas éxito, lo que sea que eso signifique, y siempre te están cuestionando un montón de cosas dentro de lo profesional, pero especialmente de lo personal. Eso a mí personalmente no me ha hecho tener síndrome de la impostora, sino todo lo contrario, me ha hecho sentir que estoy acompañada por muchísimas lectoras que han hecho que afortunadamente se vendan mis libros, se lean mis libros. A mí no me interesa si los descargan online, yo creo que son parte de la promoción, pero sí me han metido las lectoras dentro de un circuito profesional al que nunca se me hubiese ocurrido llegar. Y más que síndrome de la impostora, yo ahora pienso, ¿cómo hago para que estos espacios que hemos podido conquistar gracias a las lectoras, porque no lo hemos hecho nosotras solas, ha sido gracias literalmente a ustedes que nos leen y que quieren saber de nosotras, cómo hacemos para que esa red se vuelva más amplia? Entonces, sí, más bien estoy tratando de ver cómo los impostores, los que nos quieren decir qué es el canon, los que nos quieren decir cómo debemos de comportarnos las mujeres, cómo debemos de ser madres, parejas, amigas, etcétera, dejen de estar sobre nosotras y nos dejen equivocarnos como se puede equivocar todo el mundo, ¿no? Entonces, no, la verdad que no hay ahora síndrome de la impostora, ahora hay que quitar a los impostores que nos están poniendo muchas piedras en el camino, ¿no? 1000 likes ese comentario, Brenda, en estos momentos. Y ahora que hablabas justo de estas emociones, hablemos del mariposeo estomacal, ese que sentimos, que nos hace vibrar y nos da más energía. Cuando llega a Casas Vacías en 2019, ¿cuál fue el gran reto? Sobre todo porque ahora estamos hablando de ceniza en la boca y hay que transformarse, reinventarse. Fue un proceso creativo, mejor dicho, ¿cómo fue ese proceso creativo entre casas vacías y ceniza en la Ujú. boca? Mira, yo escribí Casas Vacías en 2013, empecé a escribirla en 2013 desempleada, ¿no? O sea, yo era la típica persona con una pareja que era como sostenida económicamente, no tenía un empleo, y llegó un momento en el que, además de no tener un empleo, era muy difícil acceder al empleo en ese momento, y además de estar desempleada estaba bastante deprimida porque estábamos viviendo en México un momento terrible, ¿no? O sea, era cuando estaba como la violencia en auge, y no sé si tú te acuerdas, seguro que sí, y a lo mejor mucho más que yo, cómo cada noticia era peor que la otra, ¿no? O sea, como todos los días despertábamos con una noticia terrible, y para mí eso era demasiado agobiante. Creo que todos en ese momento estábamos en shock, y ahora con el paso de los años, por supuesto que me doy cuenta de que además era una estrategia política bastante bien pensada, ¿no? O sea, no fue gratuita la forma en la que nos hicieron creer que no podíamos salir de esa espiral de violencia.
Y empecé a escribir Casas Vacías así, como con mucha desazón, pensando que bueno, que ya que tenía tiempo, tenía que aprovecharlo de alguna manera y como preguntándome si realmente yo era capaz de escribir una novela y creyendo que lo iban a leer dos, tres personas, ¿no? Después, con el paso del tiempo, la publicamos en este proyecto que se llama Caja Negra, en el que pusimos la novela a disposición de las personas en PDF y en EPUB para que se compartiera. Sigo creyendo que el conocimiento se tiene que compartir y de ahí eh, me cambiaron la vida ustedes, insisto, ¿no? Porque yo seguía creyendo que estaba bien, que ya había un PDF, que ya se leía, o sea, como que ya había una conversación a través de la novela y fueron las lectoras las que decían, la queremos impresa, ¿no? Y entonces todavía me tuvieron que convencer para que yo aceptara publicarla de manera impresa. Y cuando se publicó, eso, ustedes me dieron la oportunidad de empezar a volverme autónoma económicamente y eso me ha permitido ser otra persona ahora, ¿no? Y pasando a ceniza, yo recuerdo que ya era otra cosa, porque yo sabía que mi editorial me iba a publicar, escribiera lo que escribiera, ¿no? O sea, porque como que me iban a dar esa oportunidad de publicar y ver qué pasaba con mi carrera, digamos, y tenía como mucha seguridad de decir, si en Casas estuve dudando si yo era capaz de escribir una novela, en Ceniza más bien decía, ¿qué quiero hacer con el lenguaje? ¿Qué quiero hacer con mi propio trabajo? ¿Qué quiero hacer con lo que quiero hablar con el mundo? Porque ya tengo el reconocimiento y el respaldo editorial y de las lectoras y me sentí muy libre. Hay quienes me dicen que Casas les sigue gustando mucho más, hay quienes dicen que estructural y literariamente Casas es como mucho más perfecta, digámoslo, y que Ceniza es una novela imperfecta y a mí me parece que esa era, esa era mi intención, no de una forma consciente, pero sí tenía ganas de decir, bueno, ya demostré que puedo escribir una novela, ahora déjenme escribir lo que se me dé la gana. Y fue lo que hice, y lo hice como con mucha confianza, lo hice como con mucho gozo. El proceso creativo fue muy, muy gozoso, aunque un poco tortuoso porque fue durante la pandemia, pero lo disfruté un montón, estuve escuchando un montón de música, pude pensar un montón de cosas, pude jugar con el lenguaje, me sentí escritora escribiendo Ceniza, ¿no? Y eso yo lo noté y se siente muy bien. Ojalá todas las personas que quieran escribir o hacer alguna disciplina artística tuvieran esa oportunidad de decir, previamente hay alguien que confía en ti, ¿no? Creo que eso es básico. Sin miedo al éxito. Esa libertad. Exacto. O el miedo al éxito en otras situaciones, pero no a la hora de crear, ¿no? Sí. Claro. Brenda, ¿cómo se ve México? Llevas años viviendo allá en España. ¿Cómo se ve México desde allá? Bueno, yo podría hablar por mí, ¿no? O sea, ahora además, ahora mismo, en este preciso momento, 2026, se ve bien tener una mujer presidenta. Eso internacionalmente es una conversación que he tenido en diferentes países y se siente como importante en términos simbólicos, ¿no? También es verdad que se sigue teniendo esta idea de que México es demasiado violento y yo ahí sí tengo que contrarrestar, es verdad, es demasiado violento, pero hay una complejización que no puede permitir como esa simpleza de decir México y América Latina son violentos porque también hay que conectarlo directamente con cómo sostener el sueño europeo y el sueño americano hacen que Latinoamérica y otros espacios del mundo estén supeditados a muchas estructuras eh, que no se van a romper por sí mismas, ¿no? Entonces, siempre trato de poner eso sobre la balanza y además trato de hacerlo en las dos novelas, en Casas de manera un poco menos consciente, pero en Ceniza sí que fue como darle duro al sueño europeo de decir, tu estado de bienestar se sostiene con el trabajo de las mujeres migrantes, ¿no? Eso es un poco lo que yo podría seguir escuchando en diferentes países de Europa o en Estados Unidos, pero yo lo que puedo decir, y lo he dicho como a partir de hace un año o hace dos, hay una entrevista por ahí pululando que dice que yo me fui de México porque es un estado feminicida. Creo que México es un estado feminicida, lo creo realmente, y me fui muy decepcionada
de muchos proyectos políticos, evidentemente también, pero ahora lo que sí puedo decir con toda la certeza del mundo y con todo lo que ha estado pasando en México es que me siento muy orgullosa de ser mexicana, me siento muy orgullosa de ser una mujer latinoamericana porque tenemos un conocimiento muy rico, muy vasto, muy lleno de emociones, muy lleno de intelectualizaciones, es decir, tenemos como hay un conocimiento realmente muy sustentado históricamente también, ¿no? Además tenemos todo este conocimiento que tienen los pueblos originarios, es decir, somos una cultura bastante compleja y bastante rica y bastante inteligente, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, lo que yo he visto desde mi perspectiva de la estructura violenta hacia las mujeres es que México se sostiene por las mujeres y yo me siento muy orgullosa de ser parte de ese grupo de personas con un montón de privilegios viviendo en España, pero viendo cómo, por hablar siempre de las mujeres buscadoras, que con todo el dolor que tienen, han salido a buscar a sus hijos y a sus hijas, han puesto en jaque el Estado mexicano, nos están haciendo preguntarnos qué significa realmente la justicia, nos están haciendo ver que cuando hay voluntad se puede cambiar una sociedad, que ellas las están cambiando, ¿no? Entonces, ¿cómo veo México? Lo veo con mucho orgullo, con mucho amor y con toda la humildad de decir quiero seguir aprendiendo de ustedes, que a pesar de todo lo que están viviendo todos los días, tienen la capacidad de darse ternura, de darse amistad, de cuidarse entre ustedes. Estoy muy orgullosa de todas ustedes que viven allá, realmente lo estoy. Y Brenda, justo dándole inercia a este panorama, es donde se desarrolla Ceniza en la Boca, entre este puente entre España y México. Hablaste también hace algunos minutos sobre estos temas que están ahí, que se subrayan, nos hacen más sensibles a través de la literatura. Y me gustaría justo echarnos un clavado en tu publicación de 2022, sobre todo porque estamos en una era en donde los formatos están brincando, están dándolo todo y pues tendremos o ya está esta adaptación, pero estos 4 momentos de ceniza en la boca, para quienes somos las hijas mayores y de repente hay hermanos menores y entendemos ese paso del tiempo, pero también el aprendizaje. ¿Cómo ves también y cómo a qué personaje abrazas más cuando piensas en ceniza en la boca? Mm. Mira, yo creo que cuando estaba escribiendo la novela, definitivamente a Diego García, ¿no? Que es el niño que termina suicidándose, porque pensaba yo en justamente estas nuevas generaciones de niños y de jóvenes que piensan que tienen que vivir el presente porque no hay mucho hacia dónde hacerse. No, no te voy a contar yo lo que ustedes escuchan todos los días, en la forma en la que los están esclavizando, la forma en la que no tienen acceso al ejercicio de sus derechos. Yo pensaba mucho en eso, lo sigo pensando ahora que te lo digo, ¿no? Pero en este momento de mi vida particular creo que abrazo mucho a las hermanas, ¿no? Que creo que todavía no somos conscientes de la fuerza política que implica sabernos hermanas en términos de sostenimiento de los amores que hay entre nosotras, porque no hay nada más, digamos, ¿cuál es la palabra? Equitativo que llevarte con una hermana o un hermano, ¿no? Con nuestros hermanos y hermanas no tenemos que fingir nada, somos lo que somos, somos las personas horribles que somos, las amorosas, no hay filtros de performarnos frente al mundo, nos conocemos tal cual, no sabemos nuestros olores, nuestros miedos, nuestros deseos, nuestros sueños y además tenemos una cosa en común que es cuidarnos frente al poder que implican los padres y las madres, ¿no? Que existe, que hay una jerarquización y sí siento que hay ahí como una fraternidad o una hermandad súper linda en el sentido de que nos vamos apoyando, queramos o no queramos, ¿no? Y eso me parece que es bien político. No lo quiero volver tan popular porque ya ves que cuando las mujeres decimos el feminismo,
entra al mercado y nos lo mancha, ¿no? Cuando decimos ya no queremos amor heteronormado, entra el mercado y nos cuestiona un montón de cosas. Cuando decimos las amigas me sostienen, vienen a decirnos hay que fiscalizar a las amigas que a lo mejor no te sostienen adecuadamente, ¿no? Siempre nos están tratando de meter en vicisitudes que no son las discusiones que yo quisiera tener, pero pienso en las hermanas, por supuesto, y también tendría que decir que en la madre, porque muchas veces dicen que la madre de ceniza en la boca es una madre abandonadora, y yo pienso que es una madre que ha decidido tratar de sacar a sus hijos del círculo de violencia que ella misma vivió, y que no es una madre abandonadora, porque cuando un padre se va a trabajar a otro lugar, no solo no es abandonador, sino que hay que rendirle pleitesía, ¿no? Y cuando es una madre la que tiene que trabajar o la que tiene que vivir su vida, tienen un montón de violencias hacia estas mujeres, así que probablemente te diría que sigo del lado de las madres, no solo porque lo soy, sino porque estoy muy cansada de que la conversación siempre tenga que ver con lo malas que somos las mujeres por querer tener una vida propia, ¿no? Sí, totalmente. Y a mí en lo personal, ceniza en la boca me llevó justo a pensar en las mujeres de mi familia, en esta relación también que hay entre el personaje y su abuela, y lo que contaba su abuela sobre lo que le pasó a ella, lo que nosotros luego desconocemos de las historias de nuestras propias, de las mujeres de nuestra familia, que pues las hacen hacerse más fuertes en el transcurso y tratar de ir rompiendo eso generacionalmente. Pero los abuelos regresan en un tiempo en el que a lo mejor las mujeres tienen que salir a trabajar en este caso Sí. y son quienes cuidan a los niños nuevamente y se fortalece o se rompe en estos tiempos también este camino. Las mujeres, Brenda, que están ahí en ceniza en la boca, porque también hablamos de las primas, de Ujú. estas mujeres que conocemos en nuestra vida y que nos abrazamos así, nos fortalecemos con esos vínculos, porque terminan siendo muy, muy familiares. Sí, sí, totalmente. Y mira, yo, o sea, ahora que decías lo de las abuelas, yo me acuerdo que cuando estaba escribiendo Ceniza, en ese momento estaba la conversación en Twitter, cuando todavía existía como una conversación real en esa red social, de muchas mujeres mucho más jóvenes que yo que se estaban cuestionando cómo las abuelas en realidad habían estado metidas dentro de matrimonios que no habían sido precisamente por amor, ¿no? Y que muchas de las abuelas que nosotras hemos tenido fueron violentadas sexualmente, que fueron maltratadas dentro de sus hogares y que ellas terminaban reproduciendo esa violencia porque no podían sino reproducirla, porque no había otra manera de vivir en ese mundo. Y a mí me parecía una gran conversación porque creo que al menos desde acá, desde España, hay una idealización muy grande hacia las abuelas como la representación de la familia tradicional. Y es muy gracioso, por decirlo de alguna manera, como ese enarbolamiento a la familia tradicional hace que las familias tradicionales se sustenten bajo los cuerpos de estas mujeres, además cansadas y que deberían de tener un poco de reparación de daño, ¿no? Y me parecía importante hablar de ello. Y ahora más que nunca, si en ese momento me parecía importante, ahora lo creo más porque creo que sí, tenemos que seguir hablando de cómo seguimos reproduciendo un montón de modelos tradicionales que no nos están funcionando a las mujeres y que además nos están haciendo creer que el no ser una familia tradicional implica poner nuestro cuerpo a merced de los hombres, ya sea por las redes de citas, ya sea por el poliamor, por lo que sea. No estamos teniendo una conversación real de qué necesitan las mujeres, sino que otra vez nos han puesto en un pensamiento neoliberal de usemos el cuerpo para satisfacer a los hombres, usemos el cuerpo para responder a este no compromiso, ¿no? Es decir, hay una conversación importante que nace a partir de la experiencia de las abuelas, ¿no? Y hay un tema, Brenda, que hayas resaltado justo en esta distancia de años desde la publicación de Ujú. Ceniza en la Boca, que ahora otra vez estamos ahí abordándolo. Bueno, mira, yo creo que desafortunadamente el problema es migratorio, ¿no? De lo que implica la vulnerabilidad de no ser ciudadana en un espacio en el que además estás entregando tu tiempo, tu vida biológica, ¿no?
Creo que es algo que cuando yo lo empecé a escribir en 2021, además en España estaban sucediendo movimientos de personas migrantes muy importantes, estaban politizándose y estaban empezando a exigir sus derechos de una manera muchísimo más organizada. Y yo tenía un poco de miedo de que pareciera que la novela se estaba subiendo a esa ola, porque yo lo que menos quería era ser portavoz de algo, ¿no? Yo he tratado de ser siempre muy respetuosa, de dejar que sean las personas que necesitan el foco, que quienes tengan el foco y no andar yo ahí diciendo yo hablo por lo que sea, ¿no? En ese momento sucedía eso. Con los años, además, ahora estamos en un proceso de regularización aquí en España de las personas, especialmente latinoamericanas, para que puedan obtener sus papeles. Pero también tenemos el contraste tremendo de lo que están viviendo las personas latinoamericanas en Estados Unidos y yo creo que hay que seguir hablando de ello porque otra vez, como ya lo dije un montón de veces en esta entrevista, tiene que ver con la violencia que están ejerciendo sobre las mujeres, ¿no? Y cómo están fragmentando las familias y cómo están obligándote a creer que otra vez la familia tradicional es lo único a lo que hay que aspirar y a la vez las están rompiendo y las están... es contradictorio y horrible porque es como vamos a romper estas familias que han sustentado todos estos países que se han enriquecido gracias a ellas y además estamos obligando a que muchas personas que viven en países que no son los suyos de origen se casen con ciudadanos de esos países para poder seguir viviendo ahí. Es decir, los estamos metiendo otra vez en el modelo tradicional de familia como una trampa terrible de seguir esclavizados en este modelo económico, ¿no? Sí, sobre todo también este momento en el que ella, el personaje, hace esta observación de cómo es tratada allá Exacto. en Sí. España y son anécdotas que leemos historias así en todo el mundo. Y Brenda, hace rato dijiste que fue un momento en el que te pasaste escuchando muchísima música. Para Ceniza en la Boca, por supuesto, sin spoilear mucho, para que también le entren a la historia. Hay una banda ahí muy particular que Sí, también, con un final también, bueno, que a estas alturas la banda tiene 5 discos, pero que también sí, acompaña mucho al personaje. Es la sí. manera un poco pospandemia, efecto pospandemia, en donde la música funcionó como un salvavidas en muchos aspectos. En este caso es Vampire Weekend quien lleva también la banda sonora de tu personaje, que tiene un desenlace en Ceniza en la Boca. ¿Cómo fusionas este complemento, esta experiencia 360? Ya, me encanta que preguntes eso porque a la distancia pienso que fue una locura, ¿no? O sea, yo me acuerdo que Spotify de 2019 a 2022 me decía las canciones que más has escuchado y todo era Vampire Weekend. No había otro artista en mis playlists o en las reproducciones. Fue una obsesión muy grande. Me parecía muy necesario para mí tratar de entender esa contradicción. A mí me encanta Vampire Weekend como persona, ¿no? Pero sí entiendo que aunque ellos tienen una visión bastante crítica, sus canciones suelen ser bastante críticas con la sociedad, no dejan de ser unos chicos, no dejan de ser unos nepo babies que fueron a Columbia, ¿no? En Nueva York, en el West Side, o sea, no dejan de ser personas con muchísimos privilegios, que además escriben una música más bien divertida, más bien que me hace bailar, más bien que hace que me ponga de buenas y que no tienen una herida, digamos, de clase, ¿no? Y me parecía que era bueno conversar con ese lenguaje dominante, alegre, que nos hace creer que el sueño americano puede suceder en algún momento, que las heridas más grandes son las individuales, etcétera, y cómo eso se inserta dentro de un México que además los tenemos de vecinos y hemos mamado toda la cultura, la tenemos súper introyectada y cómo eso choca con la realidad, ¿no? Y cómo choca con que Diego, que es un chico de clase trabajadora, además una familia militar, que la mayoría de los soldados se meten al ejército porque tienen que sobrevivir, no por un deseo de servir al país realmente, como ese niño nunca iba a poder vivir el sueño americano, ¿no? Entonces siempre fue como una especie de crítica,
crítica hacia ese sistema del sueño americano y una especie de confrontación de cómo la cultura que nos ponen de frente no tiene que ver literalmente con lo que somos ni con la representación que tenemos de nosotros mismos. Y lo que hice fue literalmente que cada capítulo tuviera un disco. Un álbum de Vampire Weekend y yo dialogaba con las canciones. Entonces yo iba pensando cómo desarrollaba especialmente a la protagonista respecto a estas canciones y de una manera, digamos, bastante juguetona, metía incluso ciertas frases de las canciones un poco como traducidas, un poco como, a lo mejor un poco como calzando ahí para que se pudieran meter y no dejaba yo de escribir los capítulos, iba a decir los chapters, Dios mío, ¿ves cómo estamos súper metidos en eso? No O dejaba los tracks. o los tracks, exacto, no dejaba de escribir los capítulos escuchando el álbum completo, ¿no? Como para tener además esta memoria sensorial de, cuando estaba pensando que la protagonista se iba a ir a Barcelona, estaba escuchando esta canción porque me hizo pensar tal cosa, ¿no? También me parece que está súper bonito ir dialogando como creadora con la música y que la música para mí sí es como mi memoria, ¿no? O sea, como yo vivo la música como el gran soundtrack de mi vida, eh, en el sentido de esto me ponía triste, esto me pone feliz y cuando escucho tal canción me emociono o me hace enojar o lo que sea y eso lo metí como parte del proceso creativo. Me encanta como recordarlo porque lo disfruté muchísimo. Sí siento como que Vampire Weekend es como parte muy importante de mi proceso, de Diego, por supuesto, y me da gusto que muchas lectoras me dicen, yo no sabía quién era Vampire Weekend, pero ahora lo sé y es como, bueno, ahora comparto también un pedacito de mi gusto con las lectoras y eso se siente también muy bonito, ¿no? Es que nuestro catálogo emocional define también esos momentos, esos Exacto. espacios de memoria que estaba escuchando, el primer beso, o en este caso también esta escena dolorosa donde está el abuelo con ella en el puente y que le dice, canta una canción, y entonces lo que ella primero recuerda es una canción de Vampire Weekend. Entonces también es una manera de en cada capítulo ir abrazando cada transformación del personaje y de los Sí. personajes en ceniza en la boca. Y Brenda, ya se nos está terminando el tiempo, pero finalmente, ¿qué sientes de esto? Que yo veía una entrevista de Diego Luna y le preguntaron también, oye, quién te acercó al trabajo de Brenda Navarro? ¿Cómo entraste? Él también habla de este momento emocional en el que México, ¿cómo te sientes tú? Pues yo me siento muy agradecida, ¿no? O sea, yo siempre fui muy escéptica, de hecho soy muy defensora de que las producciones audiovisuales deberían de apostar a lo original en términos de que hay un montón de creatividad y hay un montón de historias que se podrían contar sin tener que comprar el libro más exitoso del momento, ¿no? Soy muy defensora de las ideas originales, pero por otro lado era muy escéptica, decir, a ver cómo adaptan esto, ¿no? Porque es como muy complejo. Y con el paso del tiempo, por supuesto que, mira, yo tengo mi libro en casa, yo sé cómo termina, yo sé cómo lo escribí, yo sé qué es lo que le gusta a las lectoras. Me parecía muy como el ejercicio pleno de mis derechos culturales, es decir, yo tuve la oportunidad de ejercer mi derecho cultural y hacer un libro y escribir un libro con todo lo que implica de tiempo y con todo lo que implica en otros aspectos y de pronto alguien que no me conoce, alguien que no sabe, digamos, nada de mí como persona, se siente conmovida por esta historia y su propio punto de vista le hace pensar que puede conversar con el libro, como yo conversé con Vampire Weekend, ¿no? Y que puede contar algo. Y yo creo que eso es como súper bonito en términos de un libro que yo escribí en la soledad de casa, ahora conversa con un montón de personas que a su vez hace que conversen con Diego Luna, que a su vez conversó con un staff enorme para poder producir la película, que a su vez empezaron a leerla, ¿no? Entonces es como que se va di- di- difundiendo algo que yo escribí porque tenía un dolor muy particular de no
no entender por qué hay personas que pueden tener una vida digna y hay quienes no, ¿no? Así que me siento muy contenta. Entiendo que le fue muy bien en Cannes, entiendo que vienen buenas cosas para la película, entiendo que es su película. Yo agradezco que todas las lectoras estén como muy insistentes. Cada que hay una nota en redes, si no ponen mi nombre, ellas ponen, esto lo escribió Brenda, ¿no? O sea, eso me parece súper bonito. Yo creo que Diego me ha dado el lugar, ¿no? Dice, escrito, o sea, basado en la novela de Brenda Navarro, y me va a encantar escuchar lo que diga la gente sobre la película y sobre la gran actuación que tiene Ana Díaz. Va a estar lindo, para mí ha sido lindo, yo lo disfruto un montón y ojalá, insisto, ojalá todas tuviéramos la oportunidad de ejercer nuestros derechos culturales, ¿no? Sí, fíjate que justo hablando, esto ya punto y aparte de Rosario Castellanos, esta semana que siento y que el año pasado, el centenario, hablaba con un historiador y decía es que hace falta que se aborde, si ahora el cine nos va a dar esta oportunidad o de tener más historias de mujeres en estas Claro, biografías, en estas adaptaciones, para así ya conectar, si no con las nuevas generaciones y con esta libertad creativa, pues que se conozca más de todas las mujeres, que dejen de ser nombres de bibliotecas o de librerías o de exacto. calles, para entender cómo fue su vida y por qué es tan necesario y tan importante hablar de ellas en este siglo XXI. Sí, totalmente. Ahora bien, o sea, a mí me encantaría que, no digo de mí, sino que las nuevas generaciones no solamente habláramos de las creadoras, sino que fueran ellas las que también crearan, ¿no? Porque sigue habiendo una desigualdad muy grande en quienes pueden dirigir o quienes pueden tener presupuestos para productos audiovisuales o para escribir un libro. Sigue siendo mayoría masculina y a mí me encantaría que eso se pudiera equilibrar, digámoslo de alguna manera, ¿no? O sea, que esa fuese nuestra próxima conversación. Mira, qué bien que se hablan de muchas mujeres, porque muchas mujeres están hablando de ellas, y qué bien que los hombres también puedan conversar sobre cosas de mujeres y no solo que se vean el ombligo masculino, ¿no? Totalmente, Brenda. Espero que esta sea la primera de muchas. Me dará gusto darle seguimiento a tu proceso creativo. ¿Estás planeando algo para este año? Hoy. Bueno, para este año no, pero la próxima novela sale ya en 2027. Espero que les guste. Yo le he puesto mucho cariño. Se cierra como todo este tema de escribir sobre violencias de las mujeres. A lo mejor escribo otra vez sobre mujeres, pero como que siento que con esta nueva novela cierro un capítulo importante y ojalá les guste y ojalá hablemos de la próxima novela pronto. Cuenta conmigo y que sea este, tu novela, tu trayectoria y otros temas que también giran en torno a la literatura hecha por mujeres, en este caso a la literatura mexicana de estos tiempos. Y finalmente, Brenda, como mujer creativa, ¿cómo te sientes en estos tiempos? Con mucha responsabilidad, ¿no? O sea, siento que si me ponen el micrófono tengo que buscar la manera de hablar de temas que no vayan, que tengan que ver más con el mundo que conmigo misma. Siento que lo que yo pueda vivir es totalmente irrelevante, pero el poder generar conversaciones con otras mujeres me parece importantísimo. Siento que tenemos que cuestionarnos muchos procesos de mercado que no nos están beneficiando absolutamente nada. Siento que tenemos como creadoras preguntarnos cómo introyectamos la ética en cada decisión que tenemos, que es muy difícil, pero también siento que soy una escritora en tránsito, que voy a cometer muchísimos errores como escritora y como persona y que ojalá todas las personas tengan el derecho de equivocarse y que vamos a seguir peleando porque los hombres dejen de decirnos cómo tenemos que vivir nuestras vidas. Brenda Navarro, escritora mexicana, un abrazo transatlántico desde México y estaremos platicando en un futuro no muy lejano. Muy bien, muchísimas gracias por querer conversar conmigo, gracias a todas las personas que quieran hablar, pero especialmente a ti por esta conversación tan linda y tan profunda e interesante que he tenido. Muchas gracias, Brenda. De verdad, estoy todavía así como vibrando bien y cuenta con nosotros de este lado del mundo para que siga fluyendo tu creatividad y siempre hablando de estos temas importantes. Muchísimas gracias. Gracias, Brenda. Nos vemos Hasta pronto. luego. Bye.